En este video vamos a hablar de rangos de contraste, un concepto que es sumamente importante para crear ambientes lumínicos y fundamentalmente para crear volúmenes. ¿Qué son los rangos de contraste? Los rangos de contraste son la diferencia de luz que hay entre un sector y otro sector de la luz. La diferencia lumínica que tengo en este sector de mi cara con respecto a este otro sector de mi cara. La intensidad lumínica que tengo en el cuerpo con respecto al fondo. Esos son rangos de contraste. Y los rangos de contraste se miden, puede ser en unidades de medida de luz como lux o foot candle, como diafragmas, como EV. Nosotros vamos a trabajar con valores EV. Los valores EV, tal como lo hemos visto en algún momento, son unos indicadores numéricos que nos unifican en un solo valor todas las combinaciones posibles que hay entre diafragma y obturación. Poner un caso, 5,6 con 125 es lo mismo que 4 con 250 o 8 con 60. Entonces, esa escala que iguala todos estos valores se llama valores de exposición o EV. ¿Y cómo vamos a medir los valores de exposición? Con un instrumento que se llama fotómetro. Y lo primero que vamos a hablar ahora es cómo utilizar un fotómetro. Acá más foco, me pongo más la luz. Ahí tenemos un fotómetro Seconic 308. Es un fotómetro bastante práctico, no es caro, dentro de todas las cosas que tenemos en este ambiente, es una cosa barata, y me permite hacer dos tipos de medidas. Medir la luz que llega, que se llama luz incidente, que se mide con esta pelotita blanca, instalando la pelotita blanca. ¿Y cómo es la forma de medir la luz incidente? Desde el objeto que quiero medir hacia la fuente de luz. Por ejemplo, en este caso voy a medir cuánta luz incidente le está llegando a nuestro modelo acá. Dirijo la pelotita blanca hacia las fuentes de luz y me va a dar un valor. ¿Cómo veo eso? Acá vamos a acercar, no tanto porque me voy de la luz, ahí dice, si pudiera hacer un zoom in más potente, dice EV 7.2, significa que el modelo está recibiendo 7.2 EVs en luz incidente. Ahora, la otra forma de medir es la luz reflejada, para lo cual yo corro la pelotita blanca y dirijo el fotómetro hacia el sujeto. A diferencia de la luz incidente que dirijo hacia la luz, dirijo hacia el sujeto. ¿Y qué es lo que me está midiendo acá? La luminancia del sujeto. Teníamos de luz incidente 7.2 y de luz reflejada 7.9. Es decir, está reflejando más luz de lo que está recibiendo. ¿Por qué esto? ¿Cuál es la razón de la diferencia entre luz reflejada y luz incidente? Que la luz incidente, al pasar por esta bolita blanca, es como si estuviera llegando luz reflejada en una carta gris, en una carta 18%. Entonces la luz, entre comillas, la disminuye a como si fuera de un objeto que genera el 18% de luz. En cambio, cuando medíamos la luz reflejada de este personaje, aquí refleja más luz que el 18%. Por eso el valor es mayor. Dicho todo esto, vamos a hacer el ejercicio de ver
¿Cuánto rango de contraste tiene este personaje? Vamos a medir acá. Me dice que tengo 8 EV en esta parte y en esta otra parte tengo 6 EV, es decir, 2 puntos de diferencia entre la zona más luminosa y la zona más oscura. Y esto está estandarizado. Se establecen los rangos EV en relación a 1 es a 2, 1 es a 4, 1 es a 8, 1 es a 16, 1 es a 32, 1 a 64. Esas son las escalas de valores EV. 1 es a 2, ¿qué significa? Que entre una zona luminosa y una zona oscura hay un valor EV de distancia. Por ejemplo, una relación de contraste o rango de contraste. 1 es a 2, en un sector tenemos 7 EV y en el otro tenemos 8 EV. Un valor de diferencia entre un lado y otro lado. En televisión, lo más práctico, lo más común es tener rangos de contraste 1 es a 2. Es decir, un punto de diferencia entre la luz principal y la luz de relleno. Relación de contraste 1 es a 4. El caso que veíamos recién. 2 puntos de diferencia. 7 EV, 9 EV, 4 EV, 6 EV. 2 puntos de diferencia entre la zona más luminosa y la zona más oscura. En la televisión HD se está usando mucho el rango de contraste 1 es a 4, 2 puntos de diferencia. ¿Por qué? Dicen ustedes, ¿por qué en la televisión tradicional 1 es a 2 y en la televisión HD 1 es a 4? Por el concepto de rango dinámico, que en algún momento hemos hablado ya de concepto de rango dinámico. Es decir, la capacidad que tienen las cámaras de registrar altas y bajas luces. Como las cámaras HD, las cámaras que capturan en alta definición, tienen un rango de contraste mayor, tienen un rango dinámico mayor, me permiten tener mayores rangos de contraste sin exceder la capacidad de registro de las cámaras. Me explico. Si una cámara tiene un rango dinámico, también se conoce con el nombre de latitud, el rango dinámico es 8 puntos, con respecto a una cámara que tiene 12 puntos, la cámara de 8 puntos contrasta más la imagen. La imagen que captura esa cámara es mucho más contrastada que la cámara que tiene un rango dinámico de 12 puntos. Volvemos al ejemplo del Standard Definition y el High Definition. Las cámaras que tenían Standard Definition tenían un rango dinámico más corto, por lo tanto contrastaban más la imagen. Esa era la razón por la que se usaba rango de contraste 1 es a 2. Las cámaras HD, que tienen un rango de contraste más amplio, un rango dinámico más amplio, podemos tener relaciones de contraste 1 es a 4 y vamos a tener una imagen con volumen y sin provocarnos empastes o quemados de imagen. Volvemos a los valores de rangos de contraste. 1 es a 2, 1 punto, 1 es a 4, 2 puntos, 1 es a 8, 3 puntos, 1 es a 16, 4 puntos, 1 a 32, 5 puntos, 1 a 64, 6 puntos y así sucesivamente. En la televisión nosotros vamos a trabajar máximo 1 es a 32. ¿Qué significa 1 a 32? 5 puntos de diferencia entre la zona más luminosa y la zona más oscura. ¿Cuándo vamos a ocupar estos rangos de contrastes tan amplios? Cuando queramos registrar o simular noches. Un interior noche
vamos a trabajar con rangos de contraste de 1 a 32 entre la figura y el fondo. El fondo va a tener 5 puntos menos de luminosidad que el personaje, porque vamos a suponer que el personaje está en el living de su casa y en el living está leyendo con una lámpara y la lámpara lo va a iluminar 5 puntos más de lo que va a estar el fondo. Entonces, para recrear noches o interiores oscuros, vamos a usar rangos de contraste 1 a 32. Para recrear días, para simular días, vamos a recrear rangos de contraste entre 1 a 2 hasta 1 es a 6. 6, 2 puntos y medio. 2 puntos y medio de diferencia. Para recrear atardeceres, 1 es a 8 o hasta 1 es a 16. Para recrear noche, repito, 1 es a 32 entre la figura y el fondo, entre un lado de la cara, por decir, si está una persona en una ventana en la noche recibiendo la luz de los faroles de la calle, va a recibir 5 puntos más de luminosidad en la cara, y el interior de la casa va a estar 5 puntos menos de luminosidad. Eso es los rangos de contraste. Un repaso general: rangos de contraste de diferencia lumínica entre el lado de la cara más oscuro y el lado de la cara más luminoso. ¿Cómo se mide esto? Con fotómetro. Con fotómetro de luz incidente. Es decir, la bolita dirigida hacia las fuentes de luz. La bolita dirigida hacia la fuente de luz. ¿Cuándo voy a usar el fotómetro con luz reflejada? Fundamentalmente para medir fondos. Supongamos, quiero ver la relación de contraste que hay entre este personaje y el fondo. Mido la luz incidente que le llega a este personaje y luego mido la luz reflejada que está generando el fondo. Es decir, le saco la pelota y dirijo el fotómetro hacia la fuente, hacia el objeto final. Y acá tenemos 9,3, es decir, entre este personaje, que teníamos 7,2 creo, y el fondo 9,3, hay 2 puntos de diferencia. Este objeto está 2 puntos más oscuro que el fondo. ¿Cuándo vamos a usar valores de rango de contraste? Para recrear cosas. Por ejemplo, recrear día, 1 es a 2, 1 es a 4. Recrear noches, 1 es a 32. Recrear amaneceres o atardeceres, 1 es a 8, 1 es a 16, 1 es a 6 también, 2 puntos y medio de diferencia. Eso es rango de contraste. Ahora vamos a ver qué pasa con las figuras cuando yo le varío los rangos de contraste. Vamos a ver en este ejercicio práctico cómo se comporta la imagen de acuerdo a los distintos rangos de contraste. ¿Cómo vamos a trabajar? Tenemos acá una pantalla reflectora. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos cambiar la calidad de la luz reflejando la luz sobre una pantalla? Aquí tenemos una pantalla de Plumavit con un farol de 2 kilos, con un Fresnel de 2 kilos. Rebotamos la luz y la dirigimos hacia el modelo. Si se fijan ustedes, hay una zona del modelo que está iluminada y otra zona que está absolutamente negra. Vamos a ver qué rango de contraste tiene esta situación. Para lo cual vamos a usar nuestro fotómetro, vamos a dirigir el fotómetro hacia la fuente de luz y nos dice que tenemos 7,6 eV en la zona luminosa, y en la zona oscura nos dice que tenemos 1,2 eV. Es decir, tenemos 6 puntos de diferencia entre la zona luminosa y la zona oscura.
6 puntos de diferencia que equivalen a un rango de contraste 1.64 es a 1. Sucede que en esta zona voy a tener imagen. Algunos sectores, porque el modelo es muy reflectante, no se ha echado cremita para oscurecer, sino que brilla mucho. Algunos sectores vamos a tener muy iluminado, el torso acá está bien iluminado, pero acá yo veo una mancha negra. Por eso hablábamos que cuando estamos haciendo televisión, los rangos de contraste aceptables son máximo 1.32 es a 1, es decir, 5 puntos de diafragma. Y acá tenemos 6. 5 puntos de diafragma o 5 puntos o 5 valores EB. Ahora, ¿cómo solucionamos eso? Agregando otra fuente de luz. Ya. Hablábamos que teníamos una diferencia de 6 puntos entre la zona más luminosa y la zona más oscura. Ahora, cuando pusimos el relleno, que en este caso el relleno es una diva a toda potencia, tenemos igualados ambos lados, 7,6 y 7,6 EB. O es una imagen muy plana, sin volumen. Cuando tenemos rango de contraste 1 es a 1, no hay diferencia, no hay volumen. ¿Qué tenemos que hacer para diferenciar y bajar un poco la intensidad luminosa de la diva? Ahí bajamos la intensidad luminosa de la diva en... Todavía no llegamos a un punto. Ahí tenemos rango de contraste 1 es a 2. Si abriéramos un poquito más el diafragma, el iris de la cámara, veríamos más clarita la imagen. ¿Ya? Entonces, rango de contraste 1 es a 2 es aproximadamente como se ve esta imagen. Sin tantos brillos porque la imagen tiene, el objeto tiene muchos brillos. 1 es a 4 es cuando tengo 2 puntos de diferencia. Ahí tenemos 2 puntos de diferencia. 1 es a 4. Entre la zona más luminosa y la zona más oscura. Fíjense en el pecho acá, en esa zona del pecho y esta zona del pecho. Esta zona del pecho está 2 puntos de luz más que esta zona del pecho. Y ahí ya tenemos un volumen. Cuando trabajamos con rangos de contraste iguales, no tenemos volumen, perdemos el volumen. Y no hay que olvidar una cosa básica, que el volumen lo da la sombra. Por eso son tan importantes las sombras. Por eso a veces uno tiene que trabajar en función de la sombra, no en función de la luz. Si vamos a estar trabajando en exteriores y queremos buscar rangos de contraste diferentes a lo que nos está dando el exterior, tenemos que trabajar sombras. ¿Cómo metemos sombras? Veíamos en la clase de los instrumentos que usábamos y los accesorios que habían unas banderas negras. Bueno, esas banderas negras que se llaman rellenos negativos, cuando estamos en exteriores las ponemos al lado que queremos provocar sombras. Acá tenemos entonces un rango de contraste de 1 es a 2, 2 puntos de diferencia. Vamos a poner rango de contraste 1 es a 8. Para eso vamos a hacer, ¿se acuerdan la intensidad luminosa que la manejábamos con distancia o filtros ND? Bueno, hemos acercado el Fresnel justo acá tenemos 1 es a 8, la diferencia de 3 puntos entre esta zona y esta zona. Rangos de contraste que nos permiten empezar a trabajar atardeceres o anocheceres.
Si queremos un mayor rango de contraste, si queremos, por ejemplo, uno es a 16 o 32, tenemos que o intensificar este lado luminoso, y para eso vamos a acercar, ahí me metí en cuadro, vamos a acercar un poquito más todavía. Una recomendación bien recomendable es trabajar con guantes. ¿Por qué? Porque estas cosas, estos instrumentos, se calientan mucho. Entonces van a producirse heridas graves, no tan graves, pero sí se van a quemar las manitos. 8. Vamos a hacer 4 puntos de diferencia o 5 puntos de diferencia. Ahí tenemos 4 puntos de diferencia entre la zona más luminosa y la zona más oscura. Y acá ya podríamos recrear una noche. En unos ejercicios más adelante vamos a ver cómo hacer una situación noche. Ahora lo importante es que quede claro que los rangos de contraste son la diferencia entre la zona más luminosa y la zona más oscura. ¿Cómo voy variando los rangos de contraste? Si estamos trabajando con luces artificiales, es dándole más intensidad a un sector que a otro, dándole mayor potencia lumínica. Y eso se logra como, recordando la ley de los inversos cuadrados, a mayor distancia, menor intensidad de luz. Se acerca la luz hacia el sujeto, aumenta la intensidad luminosa.